Buenos días. En nombre del rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, que me ha pedido que disculpe no poder estar aquí, pues hoy ha tenido que asistir al acto de toma de posesión del nuevo consejero. En nombre del decano de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que por motivos académicos tampoco puede estar aquí, y en el mío propio, como vicedecana de Derecho y títulos propios, quería darles la bienvenida a estas jornadas, a esta conferencia sobre los 30 años de adhesión de la Unión Europea, la modernización de España, y a estas instalaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Para nosotros es un honor que la Junta de Comunidades, la Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, la Consejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, cuando en realidad se recuperación, porque el tratado se firma el junio del año anterior. De un acto que supone un homenaje, un tributo, no solo al momento en el que España se adhirió a la Unión Europea, la entonces Comunidad Económica Europea, con la impronta trascendente que ha tenido la evolución social, política, jurídica y económica de nuestro país, sino a lo que ha supuesto estos 30 años de recorrido en la evolución, este avance desde una unión esencialmente económica hacia una Europa unida políticamente, unida en la diversidad, una Europa de los derechos. En estos 30 años ha habido hitos fundamentales que quizá pudieran de manera muy sintética, aquí a lo largo de estas jornadas les van a hablar en detalle, se pudiera centrar en estos tratados, el tratado de Maastricht en el año 92, el tratado de Ámsterdam en el 96, Niza en el 2001, ese proyecto fallido de elaborar un tratado constitutivo, una constitución para Europa del 2004, o el vigente marco jurídico que nos ha proporcionado el Tratado de Lisboa del año 2009. En todos estos años hemos podido ver una progresión de la Unión Europea y un avance fundamental para consolidar, como les decía, no solo esa unión económica, sino política y el reconocimiento de derechos. Siempre hay un acto de homenaje o de tributo, hay un acto de reconocimiento a quienes estuvieron ahí desde el primer momento y que han estado poniendo los cimientos y ayudando a construir la Europa actual. Aquí, en estas jornadas, que cuentan con un cartel creo que absolutamente excepcional, van a tener ocasión de oír a los mejores, los máximos y seguramente las personas que más han luchado para que este camino se haya llevado a cabo. Pero también un acto de conmemoración de estos 30 años suele tener, o este tipo de actos suelen tener un punto de nostalgia, ¿no?, de recuerdo a la ilusión que había en ese momento en la sociedad española y a la ilusión que había también a nivel europeo por construir, por cimentar esta Europa, por reforzarla y por de alguna manera otorgarle el papel que está desempeñando en el mundo actual. Y digo con nostalgia porque la situación de crisis económica, la crisis de los refugiados o esta situación en la que estamos todos pendientes de si alguno de los países que conforman la actual Unión Europea decide abandonarla. En esta situación de crisis no dejan de oírse ciertas voces, no solo críticas, ¿no?, sino que de alguna manera cuestionan la Europa o la construcción que tenemos en este momento. Y espero que estas jornadas sirvan para, una vez que oigamos de la mano de sus protagonistas la importancia que ha tenido la trascendencia, recuperar energía, recuperar ilusión y seguir luchando por avanzar, por corregir lo que pueda haberse hecho mal, pero, como les decía, por seguir construyendo una Europa que fundamentalmente es Europa de los derechos. Quiero dar las gracias a la Junta de Comunidades, quiero agradecer al excelentísimo
viceconsejero de Hacienda y Administraciones Públicas, y al director general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, el haber organizado estas jornadas y el haber contado con la universidad. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias. Buenos días a todos, gracias, vicedecana. Gracias a cuantos estáis presentes esta mañana aquí. Primero, disculpar la no asistencia del presidente de Castilla-La Mancha, pero a veces las cuestiones de los imponderables políticos obligan a que eso no sea posible. Y ha habido una remodelación de gobierno, el nuevo consejero de Educación toma posesión en escasos 20 minutos y le era imposible estar aquí. En cualquier caso, lo que queremos de alguna manera transmitir es la importancia que para Castilla-La Mancha tiene la Unión Europea. No lo podemos dudar, porque si algo ha transformado esta región, algo ha transformado a España, ha sido la pertenencia a la Unión Europea. Va a hacer 31 años que se firmó el Tratado de Adhesión. Lo hizo el 12 de junio del año 1985 y ese tratado se firmó en el Palacio Real. Entraría en vigor el día 1 de enero del año 1986. Desde entonces todo ha cambiado. España no es la misma de entonces. Nuestra región no es la misma de entonces. Y por aquellos días, antes de que se firmase el tratado, cuando estábamos en proceso de negociación, hubo personas muy importantes ligadas a la región que estuvieron en ese proceso de negociación y que no podemos olvidar. Capitaneados por Fernando Morán, que entonces era ministro de Asuntos Exteriores, estaba como secretario de Estado, como predecesor de Diego López Garrido, que aquí nos acompaña, Manuel Marín, que fue también diputado por Ciudad Real, un ciudad realeño ilustre, que desde luego se batió el cobre por conseguir una adhesión en las mejores condiciones para España. Decía en febrero de aquel año, antes de que se cerrasen las negociaciones, decía: España no está dispuesta a romper la baraja, pero tampoco aceptará entrar en la Comunidad firmando un tratado que pueda crear una situación de inferioridad insuperable en el futuro. Y en eso estaban los negociadores españoles, en que España entrase con pleno derecho, que no se generase entonces una situación de inferioridad respecto de aquellos otros países que llevaban ya años y que habían constituido la Unión Europea. Quiero recordar que la primera petición de adhesión a la Comunidad Europea, al mercado común de entonces, la hizo el general Franco en febrero de 1962. José María Gil Robles, les llegarán los ecos de aquello, porque evidentemente de ahí se produjo una reunión del movimiento europeo en Múnich en junio del año 1962, donde participó su padre, para evidentemente, junto con socialistas, liberales y democristianos, decir que la adhesión de España pedida por el dictador no era posible, porque aquí faltaban muchas cosas. Y Salvador de Madariaga leyó un manifiesto en el que decía que el movimiento europeo exigía, para entrar en la Unión Europea, democracia, respeto a los derechos de las personas, libertad de expresión, libertad de organización de las organizaciones sindicales y los partidos políticos. Yo creo que ahí está la esencia de Europa. Cuando Europa dice cuáles son las condiciones formales para entrar en la Unión Europea, en lo que entonces era el mercado común europeo. Aquellas circunstancias se han pervivido a lo largo de los años y tienen que seguir perviviendo. Europa necesita que sus países, sus integrantes, sean países democráticos, que se respeten los derechos de las personas,
que se respeten los derechos de las organizaciones sindicales y políticas y que, desde luego, los derechos humanos sean un factor importante para conseguir la adhesión a la Unión Europea. Y, sin embargo, como decía la vicedecana, estamos quizás en una crisis de identidad europea. Las circunstancias que han concurrido con los refugiados, de alguna manera, pone a Europa en entredicho. Y Europa tiene que dar una salida real de respuesta y de defensa de los derechos humanos con relación a los refugiados. Yo quisiera referirme sobre todo a la importancia que ha tenido para Castilla-La Mancha todas estas circunstancias que concurrieron en la adhesión a la Unión Europea y su posterior desarrollo, porque aquella adhesión fue de un extraordinario calado, ha supuesto la modernización de España, la modernización de Castilla-La Mancha, ha supuesto, en definitiva, una nueva circunstancia para las personas y los ciudadanos que habitamos esta tierra. Es, sin lugar a duda, la adhesión de España a la Unión Europea la mayor operación de solidaridad de la historia de Europa para aquellos pueblos que venían de una situación de inferioridad. Siempre, y todos lo recordaremos, esas circunstancias en las que se decía, y se repitió hasta la saciedad, que Europa acababa a los Pirineos. Aquello supuso una tremenda apertura, como ha supuesto una tremenda apertura las posteriores adhesiones de otros países europeos a la Unión. Castilla-La Mancha en este tiempo ha multiplicado por 6 su renta per cápita en 30 años. Ha pasado de los 6.560 millones en 1985 a 36.463 millones en 2015. Por poner un ejemplo, y también como consecuencia de nuestra adhesión a la Unión y el apoyo que desde allí se ha recibido, hemos pasado que hace 30 años solamente 26 kilómetros de autovía atravesaban la región. Hoy son 2.770 kilómetros, en buena parte gracias a los fondos comunitarios. Gracias a los fondos comunitarios, el AVE, que se dirige a buena parte del territorio nacional, también pasa y para por las ciudades de Castilla-La Mancha. Si hablamos a nivel empresarial, podemos resaltar el crecimiento experimentado por las exportaciones de productos de empresas de nuestra región. Hemos pasado de 173 millones en 1981 a alcanzar los 5.996 millones en 2015. Y evidentemente, y estando en la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Castilla-La Mancha es también, en buena medida, fruto de aquel acto del año 1985. Y todos los que vivimos en esta región estamos de acuerdo que ha sido una de las mejores decisiones que hemos adoptado como castellano-manchegos, como españoles, ya que la universidad, en estas 3 últimas décadas, se ha convertido en uno de los símbolos más evidentes de la región. Y si hablamos del conjunto de España, ha sido desde 1988 Castilla-La Mancha y España el principal receptor de ayudas de las políticas de cohesión hasta que hemos superado los niveles de objetivo que en su día nos marcamos. Ya no somos un país puramente receptor de ayudas, sino que también debemos aportar fondos de solidaridad. No es una cuestión baladí. Estamos hablando de una asignación a Castilla-La Mancha entre 2014 y 2020, por tanto, siguen viniendo ayudas a nuestra región de cerca de 2.300 millones de euros en fondos estructurales. Fondos estructurales que, si aprovechamos las sinergias
con la sociedad civil, con la sociedad empresarial, con los sindicatos, con todos cuantos mueven en Castilla-La Mancha la sociedad, tendrá unas repercusiones tremendamente positivas de cara al desarrollo de nuestra región. También es saber movilizar y captar desde Castilla-La Mancha los fondos del Plan de Inversiones para Europa, más conocido como Plan Juncker. Un plan que quiere movilizar 315.000 millones de euros de inversión privada en 3 años, con un Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas que tiene un capital de 21.000 millones de euros en forma de garantías europeas y capital del Banco Europeo de Inversiones para estimular la inversión privada. Una labor de planificación y gestión de estos fondos en la que debe tener un papel fundamental la sociedad civil, como antes decía, y a la cual el Gobierno de Castilla-La Mancha le va a pedir su ayuda y colaboración en esta inmensa tarea. Me refiero a los empresarios, a los sindicatos, a las organizaciones profesionales, a los colegios profesionales, a la universidad, entre otros colectivos, para que esos recursos que llegan de la Unión Europea los podamos aprovechar al máximo y seguir destinándolo a mejorar aspectos básicos para una sociedad como es el empleo, los servicios públicos, la investigación y el desarrollo empresarial. También es importante que los más jóvenes no pierdan la fe en el proyecto europeísta que iniciamos como país en aquel lejano ya 1986, sino mucho antes, en el mismo inicio de la transición, cuando en el año 77 el Gobierno de España solicitó de verdad la incorporación a la entonces Comunidad Económica Europea. Estamos hablando de 40 años de un objetivo, de un Estado, un objetivo compartido por todos los españoles, que es el ser Europa, porque España siempre ha estado en Europa, pero debería y debía estarlo de pleno derecho con un proyecto social, económico y ciudadano común. De una Europa que apuesta por el crecimiento, el progreso y el bienestar social de sus ciudadanos. Por ello, aprovecho la presencia de nuestros universitarios en estas jornadas para decirles a través de ellos que Europa, la Europa que hemos estado construyendo en las últimas décadas, necesita imperiosamente ahora el compromiso y la ayuda de los jóvenes. Decía Salvador de Madariaga que la enseñanza y la educación junto al desarrollo económico es el modelo para frenar el individualismo español, un rasgo muy típico y de que adquiera, por tanto, la virtud sin la cual no es posible una vida de participación sana, la solidaridad. Pues esa solidaridad tiene que ser una solidaridad interna y una solidaridad externa. La solidaridad entre los pueblos de Europa y la solidaridad entre los españoles, entre los ciudadanos españoles, para dar solución a los problemas que nos acucian día a día. Europa necesita una visión crítica. Y esa visión crítica yo creo que tiene que salir de las circunstancias en las que hoy nos encontramos. Tenemos que seguir reivindicando Europa desde esta región y tenemos que seguir haciéndolo desde el conjunto del Estado. Y quisiera acabar con unas palabras del catedrático Luis Ortega, cuyo fallecimiento se produjo hace poco más de un año, él que fue catedrático Jean Monnet de Derecho Comunitario. Decía en la lección inaugural del curso académico 2003-2004 de esta Universidad de Castilla-La Mancha, un hombre que tenía una clara vocación europeísta. Decía, los europeos, decía por entonces, cuando estaba el Tratado de la Unión discutiéndose para hacer una constitución para Europa, los europeos nos hemos dotado de un constitucionalismo original y efectivo, que nos consiente ir articulando intereses y derechos, culturas y afectos muy dispares. Poco a poco, pero a la vez con mayor celeridad, vamos enlazando entre dichos intereses, derechos, culturas y afectos entre más y más ciudadanos europeos. Este es el camino correcto, el que debemos andar hasta que imperceptiblemente lleguemos a constituir una verdadera comunidad política a la que inexorablemente estamos llamados. Pues eso, en realidad tenemos que llegar a constituir una inexorable comunidad política a la que estamos llamados. Y por tanto, hay que hacer ese esfuerzo para romper las barreras que hoy se imponen entre unos y otros pueblos de Europa, para que
esas cuestiones que hoy se debaten sobre los derechos humanos, sobre la integración o no, o la marcha de Gran Bretaña de la Unión Europea, que sería terrible para la Unión Europea, yo creo que debatiendo estos temas, reforzando Europa, la Europa de los pueblos, la Europa de los ciudadanos, la Europa de la solidaridad, no nos quedaremos solo con los aspectos económicos, porque el hombre es un hombre económico, evidentemente, es un ser político y es un ser económico, pero desde luego, si hay un desequilibrio entre la balanza entre lo político y lo económico, desde luego Europa no tendrá futuro, ni tampoco los europeos. Por tanto, de verdad, creo que es ahí donde tenemos que profundizar. Muchísimas gracias.